Muy buenas tardes, amables televidentes, bendiciones para todos. Aquí estamos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Hoy, jueves 6 del mes de marzo del año 2025. Un día como hoy, señores, es el natalicio de la figura política más importante que ha tenido el país, el doctor José Francisco Peña Gómez. Déjenme decirle que, a mi juicio, Peña Gómez ha sido el líder político de mayor trascendencia que ha tenido la República Dominicana y, cuidado, si Latinoamérica, porque las vicisitudes pasadas por Peña Gómez fueron superiores, diría yo, a aquella que pasó Nelson Mandela. Yo le digo esto, señores, porque en un país, y sobre todo en aquella época donde había tanto racismo, encontrar una figura de la tez de Peña Gómez, sobre todo que tiene una ascendencia haitiana, llegar hasta los niveles que llegó el doctor Peña Gómez en base al talento, una persona que fue inclusive limpiabota, trabajaba en un bar y con mucho esfuerzo se hizo locutor y llegar a ser una de las figuras más sobresalientes de la Internacional Socialista, una persona con unas relaciones internacionales exquisitas, donde usted ve que se le brindaban los honores y se le daban recibimiento como si hubiese sido un mandatario, porque siempre se encargó de luchar en favor de la clase más desposeída. Y la verdad es que cuando uno se ve en el espejo de Peña Gómez y se pone a ver los políticos coetáneos con él, se da cuenta que en la clase política dominicana, si se quiere, hemos tenido una pequeña degradación en lo que es el liderazgo. Yo le digo esto porque el profesor Juan Bosch, el doctor Joaquín Balaguer, que eran los dos líderes en aquel entonces que tenían tenía como rival el doctor José Francisco Peña Gómez, eran intelectuales, personas que sobresalían no solo por su ideología política, sino también por la formación y la preparación. Señores, ustedes, los que tienen más de 50 años, pudieron ver que cuando el doctor Joaquín Balaguer era presidente, él mismo, como presidente, prohibió canciones, emitió decretos prohibiendo canciones. Y dentro de esas canciones, en una ocasión, prohibió el teorema de Pitágoras. ¿Y por qué prohibió el teorema de Pitágoras? Que ustedes dicen que no es una canción que dice malas palabras ni se emplea un lenguaje inapropiado, por una razón que yo comparto al 100%. Él dijo que cómo puede ser que en una canción se esté hablando que el teorema de Pitágoras, que a razón de berenjena, sácale la raíz cuadrada. Dice, no tiene coherencia. Y el esfuerzo que hace Pitágoras para crear un teorema no puede ser rebajado ni relajado con una canción, incluyéndole esos elementos. Fíjense hasta dónde llegaba el nivel cultural del doctor Joaquín Balaguer, que también era poeta.
y que escribía libros. Lo mismo hacía también el profesor Juan Bosch. Entonces, los líderes que tenemos ahora están muy distantes de lo que en términos intelectual representaron esas tres figuras. Pero muy distantes, todo, están muy distantes de eso. Y tomen en consideración otro elemento principal de esos tres líderes. Ninguno de ellos tenían fortuna, ni le interesaba tener fortuna. El doctor Joaquín Balaguer, que podía verse como el que era más o el que era de ultraderecha, tampoco tenía esa ambición por el dinero, no tenía fortuna, ganaba poco, fue un hombre que tenía una frugalidad en el gasto bastante buena y que no se le puede sindicar a él en términos personal como un corrupto, aunque sí fue permisivo con muchas de las personas que estuvieron a sus alrededores. Entonces yo aprovecho este aniversario del doctor José Francisco Peña Gómez para hacerle un llamado a la reflexión a toda la clase política dominicana de que se miren en el espejo del doctor José Francisco Peña Gómez, el político más prolífero que ha tenido este país, a pesar de haber sido el único de los tres líderes que no llegó a la presidencia de la República y que fue víctima de un fraude. Y mientras la población lo asusaba y estaba en la disposición de lanzarse a la calle para que se le respetara la voluntad popular de unas elecciones que él ganó y que el doctor Joaquín Balaguer le hizo un fraude, Peña prefirió que se hiciera una modificación en las elecciones para cortar el periodo de gobierno del doctor Joaquín Balaguer, y un hombre que ya en una ocasión había lanzado al pueblo a la calle, dijo: cuando lo hice en el año 1965, muchos dominicanos murieron y yo me lamenté de eso, y hoy no voy a exponer al pueblo a que haya más muertos para respaldar el triunfo que obtuve en las elecciones. Prefiero negociar y reducir el periodo de gobierno del doctor Joaquín Balaguer antes que ver un dominicano derramar su sangre por mí. Eso es un gesto de grandeza. Eso es un gesto que solo figuras como él, que nacen cada 100 o 1000 años, lo hacen. Peña Gómez fue un grande entre los grandes. Ojalá que el Señor lo tenga reservado en un lugar especial. Vamos a hacer una pausa y retornamos en breve. Gracias por permanecer con nosotros. Miren, Napoleón Bonaparte decía que cuando un enemigo se está equivocando en la guerra, lo que se puede hacer es alimentarlo para que se siga equivocando. Y nosotros hemos podido ver cómo los partidos de la oposición de nuestro país han venido cometiendo cierto yerro en los temas políticos que indudablemente están favoreciendo enormemente al oficialismo.
Y yo le digo esto, porque el presidente Luis Abinader, en su discurso de rendición de cuentas, el cual fue uno de los más largos de la historia, generó muchas opiniones a favor y en contra. Un discurso eminentemente basado en estadística y por vía de consecuencia, pues lógicamente todo el que le vaya a contestar al presidente Abinader le fuera a contestar, debía hacerlo a través de las estadísticas y en efecto ya hubo algunas reacciones, no solo de los dos principales partidos, sino también de otros partidos que tenían o que tienen menos influencia en lo que es el gusto del electorado. Pero el presidente Danilo Medina, que es un líder político de lo más sólido que tiene el país, tiene a su favor una ventaja, y es que los líderes políticos que hablan poco, cuando suelen hacerlo, generan mucha expectativa. Yo recuerdo que el doctor Joaquín Balaguer, cuando era presidente y estaba en la oposición, solía hablar poco. Incluso como presidente hablaba muy poco. Y cuando el doctor Balaguer anunciaba que iba a dar un discurso, el país entero estaba a la expectativa de lo que iba a decir. Porque cada vez que él hacía una alocución, siempre tenía debajo de la manga un elemento importante que fuera resaltante, que favorecía sobre todo a las clases más pobres. Y dentro de su discurso casi siempre anunciaba la rebaja sustancial de algunos artículos. Entonces la gente se quedaba comentando y muchas veces habían personas que no podían escucharlo. Yo, Balaguer habló ayer, ¿qué rebajó? ¿O qué planteó? Porque siempre planteaba cosas que le interesaban a la gran mayoría. Cuando el presidente emite ese discurso, el pasado 27 de febrero, que todavía está fresco, hay partidos de la oposición que le están contestando y están generando crítica, aparte de las estadísticas que él dio. Entonces, una persona astuta, una persona que tiene un pragmatismo político como el expresidente Danilo Medina, comete el error, digo yo, de dar una entrevista. ¿Y por qué yo le digo que comete el error? Bueno, porque usted está en la oposición y usted está en tercer lugar de acuerdo a las últimas votaciones. Entonces, independientemente deja que le tumben punto al presidente, deja que lo ataquen en su discurso, deja que se disluya, deja que él tenga que salir a contestar. Pero con lo que fue la entrevista de ayer, bueno, pues prácticamente pudiéramos decir que le tiró la toalla al presidente de la República, porque desde ayer hasta hoy se ha venido hablando de esa alocución que dio el expresidente Danilo Medina en El Sol de la Mañana. Y ahora las críticas se han invertido, se han cernido en su contra, en lo que él creyó que podría ser un impacto muy positivo para el Partido de la Liberación Dominicana. Yo pienso que produjo un efecto contrario a lo que él opinó, porque dentro de sus declaraciones, el expresidente Danilo Medina dijo que desconocía que dentro de su familia
se estaban haciendo negocios con el Estado. Pero dentro de esa misma alocución dijo también que cuando su hermano Alexis Medina iba al despacho, él le decía que se saliera de allá y que le arengaba a la gente que no hicieran negocio con sus hermanos. Pero si usted lo desconocía, ¿por qué entonces tenía que decirle que no hagan negocio con sus hermanos, que no negocien? Entonces, porque usted algún conocimiento de eso podía tener. Dijo también el presidente Danilo Medina que lo que hay es una persecución política porque se trata de sus hermanos y que las tipificaciones que llevaban los delitos que se le pudieran hasta cierto punto imputar a sus familiares eran eminentemente administrativos, señor Medina. No es así. Porque todas las connotaciones y todas las agravantes que fueron tipificadas en esos delitos eran son de índole penal, no administrativa. Pero además de eso también, salir a la defensa y decir que hasta cierto punto es una persecución política, pudiera resultar una blasfemia, sobre todo cuando parte de esos coimputados han realizado la devolución de muchos millones de pesos, admitiendo haber cometido los hechos que se le imputan, en donde uno de sus hermanos tuvo fuertes influencias en los negocios. A cualquiera le resulta un tanto incómodo negar la versión de una acusación que se le hacen cuando un coimputado que participó con menos actividad que usted admite que recibió de parte de usted soborno, que usted a él le dio dinero y que él está devolviendo y se declara culpable de haberlo favorecido usted con esto y haber cometido corrupción porque usted lo indujo. O sea, son cosas como tan complicadas que yo no creo que eso le agregue muchos puntos o le genere simpatía fuera de la que ya tiene el PLD. Hay muchos de los seguidores del PLD que se sintieron muy contentos con las declaraciones que dio el expresidente Danilo Medina, porque hasta cierto punto lo estimula a que levanten el partido, que trabajen en conjunto, y aclaró además que Gonzalo Castillo no fue una imposición de él, sino que esos precandidatos fueron ellos los que escogieron el método que permitió que Gonzalo Castillo llegara hasta el poder. Hemos encontrado además que dentro de sus declaraciones, hasta cierto punto, tienden a agravar las relaciones que existen entre él y el doctor Leonel Fernández, y ha habido cierta reacción y contesta por algunos integrantes de la Fuerza del Pueblo en contra de Danilo. Y esos partidos de la oposición, verlo a ellos enfrentados, pues lógicamente le dan una mayor dureza al voto del oficialismo. Y yo le voy a decir algo. Yo reconozco que Danilo Medina durante su periodo de gobierno hizo aporte muy significativo al desarrollo del país. Decir lo contrario sería una mezquindad, sobre todo para un hombre que ha sido el que ha sacado la mayor votación de la historia. Porque Danilo Medina sacó un 62% en la votación. Eso indica que
que el pueblo lo apoyó a él, como no ha apoyado a ningún otro candidato, incluyendo al presidente actual Luis Abinader, que sacó un 58. 4 puntos en política en unas elecciones son demasiado. Son tanto que en una ocasión el Partido Reformista sacó 4 puntos y por un acuerdo y en violación a la ley, porque en ese entonces iba acompañando al Partido de la Liberación Dominicana, le arreglaron la cosa para redondeárselo en un 5 y convertirlo en un partido mayoritario y darle una gran cantidad de dinero como partido mayoritario. Entonces, un presidente de la talla de Danilo Medina, que en vez de ir ahí a decir una serie de cosas que probablemente no tenían pertinencia, yo pienso que los PLDistas debieron haber aprovechado mejor ese escenario y hablar de todas las cosas buenas que hizo el gobierno de Danilo Medina. No es que no lo hicieran. Lo que sucede es que cuando se habló del tema de la corrupción, yo entiendo que él hubiese salido mejor pidiéndole perdón al pueblo dominicano antes que de decir que él desconocía todo eso. Porque si él desconocía todos esos actos de corrupción que en su gobierno se dieron, en la cual participaba la familia de él y el anillo de él, tampoco merecía ser presidente de la República. Porque es que el presidente es la figura más informada. Y déjenme decirle lo siguiente, que esa confrontación que ahora mismo tiene el PLD y la Fuerza del Pueblo, uno pudiera verla casi como algo natural. Porque el PLD, el objetivo no debe ser el PRM y el presidente Luis Abinader, porque están en el primer lugar. El objetivo del que está tercero es desplazar al segundo para convertirse él en el líder de la oposición y procurar ganar las elecciones. Pero esos choques abajo le hacen mucho daño a esos dos partidos. Y con ellos se da una configuración un poquito rara. Yo le digo lo siguiente, porque cuando usted se encuentra en la calle con miembros de la Fuerza del Pueblo y con miembros del PLD, usted en esencia como que se le crea una confusión en poder distinguirlo, porque esa lucha y esa división que es tan profunda dentro de esos dos partidos, nada más se da en la cabeza, en la base, no. Porque la diferencia entre los miembros de la Fuerza del Pueblo y del PLD es muy escasa. Tanto es así que el PLD llevó un candidato, Abel Martínez, y ustedes saben que las encuestas reflejaban que un 30% de los PLDistas no iban a votar por Abel, que lo iban a hacer por Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque entre ellos no hay diferencia de criterio. Es más, yo me atrevería a decir lo siguiente, y es que dentro del PLD se ha estado cometiendo un error bastante grande al tener a Danilo Medina como presidente de ese partido. Lógicamente, él se ve como el activo muy importante, 2 veces presidente, mantiene cierto liderazgo y ciertas cosas, pero la diferencia entre él y Leonel Fernández, si a la cabeza del PLD hubiese estado otro que no fuera Danilo Medina, es muy probable que se hubiese hecho un mejor papel en las elecciones,
porque se pudo haber consensuado. Por eso yo reitero, dentro del PLD y la Fuerza del Pueblo, las diferencias son muy mínimas, pero con relación a la que se tiene con el PRM. Pero cuando se va a hablar de una posible fusión, de un acuerdo para ir aliados, las diferencias entre el PLD con Danilo a la cabeza y Leonel Fernández, la Fuerza del Pueblo, son más fuertes que la del PRM con cualquiera de ellos. Porque ustedes pudieron ver que el PRM hizo una alianza para el año 2020 con el doctor Leonel Fernández y ambos partidos salieron fortalecidos y tuvieron buenos resultados. Ahora en esta alianza que se hizo, había una diferencia tan grande entre ellos dos que el mismo Danilo dijo que ellos tenían una alianza rara y ustedes no vieron casi nunca a los dos líderes arriba unificados. Ellos sacaron a Omar Fernández como senador, pero déjenme decirle que yo pienso que eso hubiese sucedido aunque Danilo Medina no estuviera de acuerdo, porque hubo otras posiciones en las cuales ellos estaban de acuerdo y los resultados no fueron como se esperaban, porque la verdad es que es muy difícil, aunque Danilo decía en el día de ayer que no tiene esa diferencia tan abismal con el doctor Leonel Fernández. Todo el mundo sabe que sí, porque Leonel, haciendo un juego de lengua política, se consideró él, el Juan Pablo Duarte, a Luis Abinader, el Buenaventura Báez y a Danilo Medina como el Pedro Santana. Eso indica, señores, que las cosas entre ellos no andan bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos en breve. Miren, señores, gracias por permanecer con nosotros. Ustedes saben que el mundo está un poco convulso. El presidente Donald Trump, recién electo en los Estados Unidos, vino con una mentalidad de devolverle a los Estados Unidos la hegemonía que en un tiempo estuvo, de ser la policía del mundo, ser la potencia más grande. Pero resulta que ya las cosas han cambiado, porque la Guerra Fría lo que ha hecho es que muchos de los países se preocupen por el desarrollo económico más que por el desarrollo ideológico. Ustedes vieron de Xi Jinping que decía, bueno, que a él no le importa si un gato es negro o es blanco, que lo que le importa es que case ratones. Entonces China se ha convertido en una política básicamente en el aspecto económico, no anda metiéndose en los problemas políticos de otros países, imponiéndole gobernantes ni nada, simplemente ellos negocian. Entonces, Donald Trump ha querido ponerle una serie de trabas e impuestos a algunos países que le han salido una criada repondona porque le han dicho que ellos también le van a poner la cosa difícil allá a los Estados Unidos. Entonces ustedes ven cómo él quiere resolver ese conflicto de Ucrania, dándole a Rusia una cantidad de equivalente a un 20% del terreno de Ucrania y él tomar los metales raros y los proyectos mineros de allá para él cobrarse la inversión que ha hecho. Ucrania, lógicamente, sin el respaldo de los Estados Unidos, no puede favorecerse, pero se ha envalentonado y le ha rechazado la propuesta porque sabe que cualquier actuación o negociación de esa naturaleza, entonces va a provocar que la Unión Europea
que va a resultar perjudicada en ese asunto salga en su defensa, al igual que China. Y eso va a generar cierto conflicto ya a través de la cuenta de X. El embajador de China en los Estados Unidos dijo que están dispuestos a declararle la guerra en el plano que quiera Donald Trump hacerla. Y lógicamente, cuando ustedes ven que se le quiere colocar una tasa arancelaria tanto a México como a Canadá, así como también a otros países del área, eso va a crear cierta inestabilidad. Y frente a esa situación, nosotros sabemos que aquí en Dominicana podemos resultar afectados en la economía porque una de las mayor cantidades de turistas que vienen al país vienen de Canadá, que va a resultar afectada también por los impuestos que Donald Trump le quieren poner. Frente a un panorama de esa naturaleza, hay muchos que ven la situación para el país que pudiera avecinarse una situación muy complicada, pero los países donde hay gobernantes inteligentes saben que hay que tratar de aplicar lo que es el FODA, que dentro de una debilidad, un gobernante que actúe con inteligencia puede sacarle beneficio a esos problemas. Nosotros tenemos al presidente Luis Abinader promoviendo a la República Dominicana como destino textil y también de calzado. Esa es una posición muy atinada y ojalá que podamos aprovechar todos esos escenarios, sobre todo por la ubicación geográfica que tiene la República Dominicana para convertirse en un hub logístico y que muchas de esas empresas que van a tener gravámenes altos en ciertos países del área pudieran estar instalándose en la República Dominicana y nosotros debemos de aperturarnos a recibir con los brazos abiertos todas esas industrias, todos esos comerciantes, todos esos inversionistas, porque eso sí es verdad que generaría mucho empleo para la República Dominicana y frente al pesimismo que tiene mucha gente, pudiera abrirse una oportunidad bastante grande. Señor director, ayúdeme con las imágenes del presidente. El presidente Luis Abinader aseguró este jueves en Washington, en la cumbre ejecutiva de la Asociación Americana de Prendas y Calzados, que la República Dominicana es un destino ideal para quienes buscan infraestructura y una fuerza laboral confiable, más cercana a uno de los mercados de consumo más dinámicos del mundo. El mandatario destacó que, además de una plataforma industrial y logística que marca el ritmo en América Latina y el Caribe, el país ofrece políticas favorables al mercado, transparencia y estabilidad, que lo convierte en un socio ideal para cualquier empresa estadounidense que trace un camino hacia un crecimiento sostenible. Al participar en la conferencia Cadena de Suministro y Comercio Global, expuso que República Dominicana no solo está batiendo récords como un destino turístico de primer nivel en el hemisferio, sino que su crecimiento como centro de fabricación refuerza cadenas de suministro seguras y estables. Vamos a cambiar de tema porque le decía que la entrevista dada por Danilo Medina en El Sol de la Mañana generó mucha expectativa y también muchos comentarios. Entre ellos está el de Hipólito Mejía, que le resta importancia a la crítica hecha por el exmandatario Danilo Medina. Señor director, ayúdenos con las imágenes. El expresidente Hipólito Mejía restó importancia a las declaraciones del también expresidente Danilo Medina, que advertía que la situación económica del país no iba por buen rumbo. Mejía atribuyó a discurso político de la oposición las afirmaciones de Medina y aseguró que todo el recorre el país puede constatar el crecimiento económico. En cuanto a la situación del sector eléctrico, el exmandatario dijo que la crisis es un tema aún pendiente de décadas y que se debe seguir trabajando para migrar hacia la energía renovable. Vamos a continuar de Mejía a Mejía,
porque Carolina le pidió a los alcaldes enfocarse en hacer buen trabajo en los ayuntamientos, señor director. Presupuesto de ingresos y gastos del Distrito Nacional, el 75% del mismo fundamentalmente se utiliza para, en primera instancia, pagar el 100% de la prestación de los servicios de recogida de desechos que es subcontratada, el pago de la compensación por el servicio energético en los espacios públicos de la ciudad y lo que establece la ley de la contratación del personal, que es un 25%. Carolina Mejía ofreció estas declaraciones durante su participación en el acto inaugural de la conferencia. Miren, señora, ustedes saben que el presidente Luis Abinader trató de introducir una reforma fiscal en aras de obtener recursos para poder impulsar los planes sociales del gobierno, y eso fue frustrado. Entonces, de una forma u otra, el gobierno ha estado buscando algunos nichos para poder oxigenar la economía. Y se habló en un momento de algunas exenciones fiscales para algunos sectores, y el empresariado le está pidiendo al gobierno una mesa redonda para dialogar y ver de dónde se pueden obtener esas exenciones fiscales. Señor director, ayúdenos con las imágenes. Sectores prósperos, sectores establecidos que no están pagando, y tenemos un déficit. Empresarios e industriales mantienen su firme rechazo a la propuesta del diputado Alfonso Henao, que busca revisar las exenciones y exoneraciones a todos los niveles. Uno de los artículos del proyecto de ley establece una eliminación directa del artículo 50 de la Ley de Proindustria. El artículo 50 de la Ley de Proindustria es el corazón de la misma y sobre el cual se sustenta todas las iniciativas de innovación y competitividad del sector. Entonces, evidentemente que estaríamos preocupados en caso de que eso prospere. El presidente del Senado entiende que es oportuno escuchar a los empresarios, pero dejó claro que luego de que se cayera el proyecto de reforma fiscal el pasado mes de noviembre, hay que buscar otro mecanismo como el proyecto de Henao para mejorar las recaudaciones. A principio de gobierno se presentó una reforma fiscal que luego fue retirada, y eso es una muestra de que el gobierno necesita más recursos, necesita más ingresos, e inclusive aquí se está hablando de reforma fiscal no de ahora, tenemos décadas hablando de que se necesita y que urge una reforma fiscal. El proyecto de ley ya en la Cámara de Diputados, según su autor, busca recaudar más de 10.000 millones revisando subsidios que ya no tienen razón de ser. El proyecto no busca crear impuestos, todo lo contrario, revisar quién no paga, quién ha tenido privilegios, como las exoneraciones a los legisladores. Nosotros sacamos toda la parte impositiva. Este proyecto no busca impuestos para los pobres, no busca impuestos para... Hay cosas que si uno se la dice a alguien, pudiera creer que no. Miren, aquí en nuestro país se paga poco impuesto y la población dominicana está reacia a pagar los impuestos, y tiene razón, porque nosotros hemos tenido, los gobiernos taciturnos que hemos tenido no respetan los aportes hechos por la ciudadanía, y lo que hacen es que ese dinero, señores, lo malversan. Pero hay otros países, sobre todo en Europa, que usted le habla de reducirle impuestos y la persona mejor se molesta, no le importa, porque los gobiernos le invierten. Y si usted ve que se hace una inversión idónea, usted está pagando impuestos, pero al momento de usted tener un hijo enfermo, encuentra medicina en los hospitales. Si al momento de usted tomar agua, puede tomarla de la cañería. Si al momento de usted trasladarse a un lugar, tiene un transporte higiénico y seguro, y hay una serie de reivindicaciones que el Estado debe de proporcionar, a usted no le molesta pagar impuestos. Pero lo que sucede es que todo lo que usted paga aquí se va a los bolsillos de 2 o 3 corruptos, y eso es lo que le molesta a la población. Entonces, mientras nosotros no paguemos impuestos, los gobiernos no van a tener el impulso necesario para desarrollar el país, pero nosotros no nos vamos a beneficiar de eso, y todo el tiempo estaremos en esa situación.
Es bueno pagar impuestos, pero primero hay que cerrar esa llave de la corrupción que nunca se ha cerrado en este país porque siempre ha estado abierta. Señores, por el día de hoy hemos llegado al final. Será mañana, Dios mediante, cuando estaremos con otra entrega más de tu espacio Yo Te Escucho. Así que, bye bye.